Juan capítulo 10, verso 30 dice: yo y el Padre uno somos. Amén. Aleluya. Vamos a iniciar y quisiera yo que usted estuviera atento a esta palabra. Vamos a invitarles que abra su Biblia en el libro de Isaías capítulo 9, verso 6, y ahí vamos a mirar algo grande que usted y yo debemos de alguna manera comprender en su totalidad. Ciertamente en Jesús había y hay un misterio que no ha sido revelado a todos en su totalidad, pero que el propósito es ser revelado a todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. Es un nombre que es sobre todo nombre, pero a la vez es el Padre eterno, a la vez es el Hijo, a la vez es el sacerdote, a la vez es el Cordero. O sea que todo está en Cristo Jesús. Amén. El libro de Colosenses, pero usted va a ir a Isaías capítulo 9, verso 6. El libro de Colosenses nos da a nosotros la oportunidad de mirar que Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice toda la plenitud de la deidad. ¿Sabe por qué? Porque en realidad en Jesús están todas las cosas. Amén. Es el Dios todopoderoso, es el Redentor, es el principio, es el alfa y es el omega. Amén. Es el todopoderoso, es el gran yo soy. Amén. Todo lo tiene en Isaías 9:6. Vamos a continuar el bautismo bíblico. Amén. Que corresponde a la gracia. Amén. Y vamos a mirar a todos los que les fue predicado, todas las regiones donde se predicó este evangelio. Usted va a mirar que todos fueron bautizados en el nombre de Jesús, y ahí entraron griegos, entraron medos, entraron gentiles, entraron judíos, todo tipo de razas entraron ahí en ese bautismo. Por eso es que usted y yo tenemos la oportunidad de enseñar esto. Amén. Dice ahí en el libro de Isaías capítulo 9, verso 6. ¿Todo lo tienen? Recuerdan que íbamos a empezar con el libro de Mateo capítulo 28, verso 19. Pero vamos a mirar quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Amén. Cuando usted mire todo esto, se va a usted de alguna manera capacitar para poder dar de gracia algo poderoso. No es algo inventado por los hombres, es algo establecido por Dios para que usted y yo lo enseñemos. ¿Amén? Dice así la palabra, dice: porque un niño nos es nacido, y aquí empieza de ahí para adelante: hijo nos es dado. Fíjese cómo está este texto. Está dividido en 7 partes. Amén. Y usted lo va a mirar, aunque pues precisamente recibe 5 diferentes descripciones, pero está dividido en 7 partes. Amén. Dice: porque un niño nos es nacido, y luego empieza: hijo nos es dado, y si usted nota hay una coma, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Amén. 1. Consejero, Dios fuerte. No hay otro Dios como el Dios fuerte que tenemos. Amén. El Dios todopoderoso. Dice: Padre eterno y príncipe de paz. Amén. Aleluya, amén. Vamos a hacer una oración y después vamos a entrar a la escritura, y vamos a estar viendo algunas escrituras. Ojalá nos alcance el tiempo, pero queremos mirar todos los bautismos, y vamos a mirar que los judíos recibieron el bautismo en nombre de Jesús, los samaritanos recibieron el bautismo en nombre de Jesús, los gentiles recibieron el bautismo en nombre de Jesús, los romanos recibieron el bautismo en nombre de Jesús, los gálatas recibieron el bautismo en nombre de Jesús, los corintios recibieron el bautismo en nombre de Jesús, los colosenses recibieron el bautismo en nombre de Jesús, los efesios recibieron el bautismo en nombre de Jesús, y en general todo el mundo está invitado a ser bautizado en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a poder mirar todo esto, y usted y yo vamos a tener la oportunidad de visualizarlo textualmente. Precisamente no es tratando de ofender a nadie en particular, pero sí invitándoles a que analicemos que es una doctrina que no acepta. Dice la Escritura en el libro de 1 Corintios capítulo 3, verso 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te damos gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, Padre amoroso, conocer tu nombre, Señor Jesús. Padre amado, gracias porque nos has permitido, Señor,
ir caminando y alcanzando, Señor, cada día, Señor, nuevas revelaciones en tu propósito, Señor Jesús, Padre amoroso, por esta palabra que está, Padre bendito, a favor, Padre bendito, de nuestras almas, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendice, Señor, Padre amado, a todos aquellos que escuchen esta palabra, Señor Jesús. Los que están en este lugar, tú, Padre amoroso, permítenos gozarnos, Señor, al recibirla, y que tú seas glorificado en cada corazón, en cada mente, Señor Jesús. Usa mis labios, mi mente, mi corazón, Señor, y prepara a aquellos, Señor, que van a recibir esta palabra. Que nos permita, Señor Jesús, transmitirles, Señor, tal como está establecida y escrita, para que sea bendición para sus vidas, Señor, y que tú seas, Padre amoroso, el que recibas todo honor y toda gloria, Señor, y tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, usa mis labios, mi mente, mi corazón, y prepara los corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al que vive y reina para siempre. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. ¿Puedo tomar una pregunta? Vamos a invitarlos que abran otra escritura. Yo les decía, yo creo que todos se la saben. Cuando vino Jesús aquí a la tierra, la pregunta era: ¿quién era Jesús? Todos, para que usted de alguna manera se interese en estudiar la escritura, todos los que estaban ministrando en el sacerdocio, los fariseos, los saduceos, estaban interesados aún los judíos estaban interesados en saber quién era Jesús. Usted y yo tenemos la oportunidad de ahora conocer quién es Jesús. Amén. Y les quiero decir que en el diálogo que tenía con los mismos discípulos, uno de sus discípulos le dijo: bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Amén. Felipe se atrevió a decir: muéstranos al Padre y nos basta. Y Felipe recibió algo que realmente, aunque le dijo el Señor, no lo comprendió, porque dice la Escritura que después en el libro de Lucas dice que les abrió el entendimiento. Pero aún así dice la Escritura que le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún todavía no me habéis conocido. Y en el verso 30 de ahí del capítulo 10 dice: yo y el Padre uno somos. Amén. Si usted lo abrió, qué bueno, y si no, de todas maneras está cortito el verso. Acuérdese, yo y el Padre uno somos. Como Padre, el Señor Jesús, Él se presentó y se dio a conocer como el Creador de todas las cosas. En el libro de San Juan dice que en el principio era el Verbo, y de ahí, del capítulo 1 hasta el 12, nos da a nosotros a conocer que por Él fueron hechas todas las cosas. Dice: a los suyos sí vino y los suyos no le recibieron. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y todos los que fueron hechos hijos de Dios fue por un solo evento que ellos recibieron el nombre. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo. Tome sus lugares ahora sí. Vamos a glorificar a Dios por un momento. Denle un aplauso al que vive y reina para siempre. Amén. Escribimos, Señor Jesús, en el capítulo 17, verso 6 del libro de Juan, dice: he manifestado tu nombre a los hombres. Amén. Que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Él manifestó su nombre y reveló su nombre. Amén. Gloria a Dios. Como el Todopoderoso compadre, Aleluya. se presentó Jesús. Yo y el Padre uno mismo somos. Como hijo, ahora vamos a ir un poco porque sabe que el tiempo se nos va rápido. Como hijo, usted lo va a poder mirar que dice la Escritura en el libro de Isaías. Yo se lo voy a leer para que usted no vaya hasta allá. Dice: por tanto el mismo Señor os dará señal de aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás por su nombre Emmanuel. Emmanuel quedaba en misterio, pero ya en el libro de Mateo le dice 1:21, dice: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto dice aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Como usted leyó también: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamaráse admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, el príncipe de paz. Amén. Aleluya. Ahora, como Espíritu Santo, miren, el mismo Señor Jesús es el Espíritu Santo.
Y muchas veces cuando decimos esto, dice, ¿cómo? No es posible. Pero si usted abre su Biblia en segunda de Corintios capítulo 3, verso 17, se va a dar cuenta que Jesús era el Espíritu Santo. Jesús era el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Y Dios. decir que Él dijo, antes de ascender a los cielos, dijo, mas no os dejaré huérfanos. Mandaré, dice, el Consolador. Pero para muchos es un misterio. ¿Quién es el Espíritu Santo? Los dividen. No, es el mismo Dios. Dios es Espíritu, hermanos. Y realmente cuando usted le adora en Espíritu, se va a dar cuenta que está adorando solamente a un solo Dios. Amén. A un Espíritu. Porque cuando usted lo adora en Espíritu, en verdad hace conexión con el Espíritu de Dios, que es Dios mismo. Amén. Si usted sabe, literalmente dice la Escritura que Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Así es que ¿quién es el Padre? El Espíritu Santo. Él es mismo. Amén. Aleluya. Literalmente no dice que fue engendrado por el Padre, dice que si por obra del Espíritu Santo quedó embarazada la Virgen María. Si usted quiere mirar el libro de Lucas, pero no vamos a detener ahí. Capítulo 1, verso 26 para enfrente. Así acontecieron las cosas por obra del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer esta parte, 1 Corintios capítulo 3, verso 17. El Señor es el Espíritu. Todo esto les digo, ¿sabe por qué? Porque cuando alguien se bautiza en el nombre de Jesús está completo. Si alguien se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con todo respeto, podrá bautizarlo en el nombre del Padre y del Hijo, pero nadie puede dar el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Nadie tiene esa gracia, nadie tiene ese don, solamente el Todopoderoso es el que sella. Es el único que puede dar ese bautismo del Espíritu Santo. Amén. Eso lo merece. Amén. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Santo es el Señor. Vamos a ver todo esto. Los bautismos, ahí le voy a decir, vamos a empezar en el orden que corresponde. Todos los bautismos después del nacimiento de la iglesia de Jesucristo se efectuaron todos en el nombre de Jesucristo. No hubo ningún bautismo que se efectuara diferente. Ciertamente cuando vino Juan el bautismo, hubo muchos bautismos en arrepentimiento, pero aún los que se bautizaron en el bautismo de Juan, después que fueron encontrados por el apóstol Pablo, tuvieron que ser bautizados en el nombre de Jesús. Y déjenme decir que muchos de los que se bautizaron fueron de diferentes lugares, pero entre ellos eran de Efeso. Aleluya, Los que se encontró gloria el a apóstol Dios. Pablo allá en ese lugar en el capítulo 19. Pero vamos a mirar aquí. El bautismo de los judíos, como dicen muchos, no, es que ese bautismo en el nombre de Jesucristo corresponde a los judíos. Aquí le voy a decir que corresponde a todos. No dice la palabra de Dios que es exclusivo para los judíos. Dice para todos los que el Señor Jesús llamare. Si usted mira el verso 39, dice porque para vosotros es la promesa y para todos los que el Señor Jesús llamaré. Para todos, amén. Aleluya. O sea, es generalizando, si no hubiera dicho exclusivamente para los judíos. Vamos a ver el libro de Hechos capítulo 2 verso 38, a ver si alcanzamos a mirar todas las citas bíblicas, amén. Los judíos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, si lo digamos así. Dice que eran 3,000 personas las que se bautizaron, pero después vamos a ir a ver los samaritanos. Después vamos a ir a ver a los gentiles. Amén. Amén, aleluya. Hechos 2:38, ¿quién lo tiene? Por favor, lea hasta el 40. Hermano Miguel, ¿sí? Sí, 38 hasta el 40. Escuchen esto. Y Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Gloria a Dios. Ustedes escucharon para cuántos el Señor Jesús llamar, y con muchas otras palabras les testificaba diciendo ser salvos de esta perversa generación. No especificó solamente judíos, sino generalizó a todos los que escuchaban la palabra. Ahí había, en el Pentecostés había de todas las naciones, hermanos. Por eso si usted mira el capítulo 2 más atrás, dice que todos escuchaban hablar en su propia lengua.
¿Cómo estos hablan nuestro idioma? No están borrachos, es el Espíritu Santo que les dio ese don de lenguas para que todos lo entendieran. Por eso es que fue el cumplimiento de una profecía que había dicho a través del profeta Joel, en capítulo 2, verso 28. Los samaritanos, capítulo 8, verso 16, si nos vamos al punto. Pero si usted mira desde el verso 14, dice cuando abra su Biblia, los samaritanos, dice cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aleluya. O sea, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero era necesario el don del Espíritu Santo que se derramara en sus vidas. Usted ya es bautizado en el nombre de Jesús, es indispensable el Espíritu Santo, pero ese bautismo solamente Dios se lo puede dar a usted. Nadie más lo puede bautizar en el nombre del Espíritu Santo, solamente el Todopoderoso. Amén. Saulo de Tarso tenía dos nacionalidades, se puede decir, era hebreo y romano. Amén. Entonces, si usted mira, así es que le puedo decir que llegó a través del apóstol Pablo a los romanos y también llegó a los hebreos. Amén. Déjenle voy a decir que todo esto tuvo cumplimiento en el capítulo 9, verso 15 al 18 del libro de los Hechos. Y después dio testimonio aún en una corte. Y déjenle voy a decir que por poquito y persuadía a aquel rey también. Amén. ¿Cuántos lo tienen? 9, 15 al 18. El que dijo amén, ayúdenme a leerlo para que participen también. Amén. ¿Todavía no lo tienen? Amén. Bueno, dice así, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Le está hablando a Ananías, corre ve porque este va a ser un instrumento útil para mi ministerio. Amén. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Por qué tenía que padecer por el nombre? Debería haber dicho, yo les voy a enseñar que todo lo que va a padecer por el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. No, por mi nombre le dice el Señor. ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo. Amén. Porque le da el Espíritu. Amén. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino. ¿Quién fue? El Señor Jesús. Que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Amén. Aleluya. Levantándose fue bautizado. Pero le voy a decir. Va a decir, aquí no especifica el nombre, pero ahorita vamos a mirar. Y fue bautizado el nombre de Jesús. Amén. Siga leyendo un poquito para adelante. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo solo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Bueno, si usted mira, aquí todavía no enseña, pero si usted se va al capítulo 22 del libro de los Hechos, va a especificar en qué nombre fue bautizado Saulo. Amén. Váyase al capítulo 22 del libro de los Hechos para que vean en qué nombre fue bautizado Saulo. Amén. Amén. Y nos vamos a ir al punto porque pudiéramos leer bastante, pero dice así en el capítulo 22 del verso 14 hasta el 16. Dice así, aquí está dando testimonio de cómo fue el encuentro con su Criador, que es Jesucristo, y le estaba dando testimonio de las cosas que pasaron, cómo fue que le reveló aún el nombre. Amén. Amén. De ahí le voy a decir que fue por revelación. Dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca,
porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esto fue el testimonio de Saulo ante la corte. Amén. En el nombre de Jesús fue bautizado Saulo de Tarso. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos le glorifican al Señor? Gloria al Señor. Aleluya. A esa es la honra y la gloria por siempre. Amén. Los romanos, el mismo apóstol Pablo después fue a Roma y predicó el evangelio. Y déjenme decir que los romanos se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando ellos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, aún déjenme decir yo y usted, que venimos en esa rama también de los gentiles, le voy a decir que estábamos en los planes del Todopoderoso. No estaba de alguna manera haciendo excepción de personas de ninguna naturaleza. Todos los seres humanos estaban en el plan divino y están en el plan divino de salvación. Les digo por esto, porque cuando Dios vino y hizo ese sacrificio en la cruz, Él lo hizo por todos sin excepción de personas. Dice que todos los que reciban su nombre, los que reciban ese beneficio de ese sacrificio, alcanzan redención de pecados. Amén. Y déjenme decir que cuando llegó a los romanos, usted y yo podemos mirar cómo Dios trató con los romanos. Ciertamente ellos no aceptaban. Incluso, déjenme voy a decir que sufrió penalidades porque lo habían conocido de otra manera Saulo de Tarso y ahora era el apóstol Pablo. Amén. Capítulo 6, verso 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, para irnos al punto, dice, en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Si usted mira lo que dice en el capítulo 6, verso 1, dice, pues, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios crezca. Les estaba dando un evangelismo que era de alguna manera para ellos, de alguna manera comprensible. Hey, si ustedes permanecen en el pecado, la gracia de Dios nunca va a crecer. Ustedes tienen que hacer una separación y recibir a Cristo en sus vidas. Aleluya. Y ellos, déjenme decir que muchos de ellos creyeron, por eso dice, ¿o no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Todo esto que estamos leyendo fueron acontecimientos de hombres y mujeres que creyeron en Jesús y se bautizaron en el nombre de Jesús. Ahora, los romanos, hermanos, perdón, los gentiles, debo decir que nosotros teníamos una categoría definitivo reprobada delante de los judíos. Pero en el plan divino de Dios estaba usted y yo también estaba. ¿Y sabe qué? El nombre de Jesús nos dio acceso a nosotros. El nombre de Jesús a usted y a mí nos dio el acceso por su gracia, por su misericordia, no porque lo mereciéramos. Vamos a ver, esta parte está en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 42 hacia el frente. Si usted mira estas partes, van a ser de alto impacto porque es el bautismo de los gentiles. Para que no le digan, eso era para los judíos, no, usted y yo que somos gentiles, para nosotros también era. Amén. Si usted mira el capítulo 10, verso desde el principio, dice que había un hombre llamado Cornelio y era de la compañía llamada La Italiana, era un hombre muy rico. Y este hombre tenía ya de alguna manera actividades en su vida que favorecían a favor de un principio para salvación, pero no tenía la salvación. Requería de este evento en su vida porque ya las actividades y las obras las tenía. Aleluya. Pero le faltaba el bautismo en nombre de Jesús. Tuvo que hacer algo sobrenatural nuestro Dios. Tratar primeramente con Cornelio y después tratar allá con el apóstol Pedro, para que fuera un complemento donde había cierta manera de un término de los judíos, había un recelo con los gentiles, los trataban como si fueran cosa inmunda a los gentiles. Pero Dios le iba a enseñar al apóstol Pedro que no llamara el sucio lo que él había limpiado. Y tuvo que venir el apóstol Pedro obedeciendo la palabra. Y ya cuando estamos aquí en el verso 42 del capítulo 10, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que en él es el que,
Testificación que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Saben por qué dice? Porque ellos tenían un juicio contra los gentiles. Pero dice, Él es el juez de vivos y muertos. Amén. Aleluya. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, todos los que era el requisito y es el requisito. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ahí es un punto muy, muy delicado, porque muchas veces nosotros creemos, pero no creemos en Jesús totalmente. Tenemos otras creencias y está el mundo lleno de creencias. Amén. Les quiero decir, les voy a adelantar algo de este evento. De este martes, en 15 días, vamos a empezar unas clases viendo las fiestas solemnes que existían en el pueblo de Israel. Estaban en el calendario hebreo, o están todavía, y déjenme decir, eran 7 fiestas que usted tiene que saber. Y la interesante que me interesa compartir, para al principio, pues vamos a hablar de las 7, pero me interesa que hablemos de la Pascua, porque todavía hasta la fecha muchos están celebrando Navidad, cosa que no es bíblico. Amén. El nacimiento de Jesús, Jesús solamente nació una vez, no va a volver a nacer, nació una vez. Y dice que usted y yo, cuando anunciamos el Evangelio, estamos anunciando su muerte y su resurrección. Entonces hay que decir que eso es lo que usted tiene que hacer, anunciar el Evangelio, es todo lo que tiene que hacer, no entrar en tradiciones, pero es necesario, ponga usted atención, porque yo creo que va a aprender muchas cosas. Vamos a hablar de esas fiestas, y si usted le quiere entrar a esas fiestas, están en el orden, ciertamente es ley, pero usted está en gracia. Amén. Sí, amén. Dios lo libró de todos esos rudimentos, hermano. Amén. Así es que dele gracias a Dios por eso. Pero siguiendo aquí la palabra, denle un aplauso, él lo merece. Amén. Muchos no conocen ni saben ni siquiera qué es la Pascua, pero aquí se encierra un misterio muy grande. Después, no les quiero adelantar mucho porque va a estar interesante, hermanos. ¿Saben? Y saben que si usted no sabía y no sabe qué quiere decir Pascua, se va a dar cuenta de esto. Amén. No les voy a decir ahorita. Pero dice en el verso 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba, dice Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, allí había algunos que eran fieles de la circuncisión, dice, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Les voy a decir aquí, voy a parar tantito para explicarles. Eso el Señor lo merece. Amén. Este evento lo tenían en su mente los judíos. Ellos habían sido circuncidados. Le voy a decir que a ellos vino el Señor. Y ellos pensaban que solamente el bautismo del Espíritu Santo, o sea, el don del Espíritu Santo era solamente para los que habían sido circuncidados. Amén. Ellos tenían un concepto, algo así, de tal manera que los gentiles, como no eran circuncidados, ni pertenecían al pueblo, ni tampoco merecían el don del Espíritu Santo. Pero se llevaron una sorpresa porque Dios derramó de su Santo Espíritu al solamente escuchar la palabra poderosa que había de tener que ser predicada. Amén. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, respondiendo Pedro, hay una pregunta ahí que dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y dice, en el verso 48 dice, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Los gentiles fueron bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Todo este evento tuvo un cumplimiento. Amén. El apóstol Pedro, una vez más poniendo en orden el mandamiento encomendado por Dios. Amén. Los judíos pensaban que a través de la circuncisión recibirían salvación. Y tenían razón anteriormente, ese era el requisito para pertenecer al pueblo de Dios. Amén. Pero ahora el Señor estaba haciendo una circuncisión, Él personalmente a través de su Santo Espíritu. La circuncisión era hecha a mano de hombres, en términos literales. Amén.
Pero yo le voy a decir que la circuncisión que hacía el Espíritu y hace el Espíritu Santo es en el corazón. La transformación de un verdadero cristiano operado por Cristo en su corazón. Amén. Y Pedro les declara que Dios no hizo excepción de personas para que todos los que recibieron el bautismo de Jesús, ellos recibían también el don de salvación. Amén. Pero tenía que ser en el nombre del Señor Jesucristo para salvación. Amén. Le voy a decir, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, no se cree que fue fácil porque esto llevó a discusiones, hermano. Y el punto de que le voy a decir, todavía el nombre de Jesús se está discutiendo en muchos que creen diferente. Le voy a decir que esta es una de las partes que ha separado en sí aquellos que se dicen ser cristianos. Y le voy a decir que tienen una separación y mencionan los del nombre. Y le voy a decir que precisamente los del nombre fueron los discípulos de Jesús. Amén. Porque ellos recibieron la revelación del nombre. Amén. Ahora, no estoy juzgando a nadie, pero sí estoy mirando que hay ciertamente un criterio de, pudiera decir esto, no se oye tan bien, pero es una verdad, politeísmo. Amén. Porque eso es lo que viene a hacer después de que alguien quiere meter algo diferente a lo que está escrito. Cuando dice la Escritura, si usted quiere abrir su Biblia en 1 Corintios capítulo 3, verso 11, y usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios dice, no digo yo, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Nadie. Al decir nadie, nadie puede poner otro fundamento. Amén. Y usted y yo estamos demandados por Dios a edificarnos sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Amén. Así dice la Escritura, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Usted está demandado. No es opcional, es algo demandado, es un orden de Dios. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Sabe por qué dice la palabra así? Porque Dios, en su misterio, como dice la palabra de Dios en el capítulo 3, verso 9 del libro de Efesios, se lo reveló, estaba oculto ese misterio por los siglos. Y es para que usted y yo ahora se los mostremos al mundo si usted lo ha recibido. Amén. Estuvo oculto, pero a usted y a mí nos da la oportunidad, el privilegio de nosotros dar a saber el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura ahí, dice en el capítulo 15, verso 14, dice, verso 7, perdón, 15:7 del libro de los Hechos, dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Amén. Si usted nota este punto, si se brinca ya al verso 14, me voy a brincar del 7 al 14, dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. De los gentiles iba a tomar pueblo y iba a revelarles el nombre. Hoy en día usted y yo no éramos antes siervos o hijos de Dios, pero a través de recibir la revelación del nombre, usted viene a ser hijo legítimo del Todopoderoso. Como digo yo, usted lo quiere mirar, véalo, capítulo 1, verso 12 del libro de Juan. Amén. Aleluya. Al creer en su nombre, usted recibe una potestad de ser hecho o ser llamado hijo de Dios. No es algo que yo inventé, es algo que está establecido por Dios. Amén. Gloria a Dios. El verso 15 del capítulo 15 del libro de los Hechos dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Amén. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Amén. Todo esto fue con un propósito. Amén. Para que usted dé a conocer el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Denle un aplauso que vive y reina para siempre. Amén. Los Gálatas también fueron bautizados en el nombre de Jesús. Amén.
Si usted abre el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 27. Estoy yendo al punto para ver si alcanzamos a terminar todo esto. Amén. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versos 27, lo que dice, y porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Yo se lo estoy leyendo para que usted no se entretenga en leerlo. Los Gálatas fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, por eso dice que ellos se revistieron de Cristo. Amén. Y todos nosotros, para podernos revestir, tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Los colosenses, Gloria a Dios, también fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice capítulo 2 del libro de Colosenses, verso 12. Vamos al punto. Si gustan, abran su Biblia. Aleluya. Así dice hermano Ramón. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Sepultados con él en el bautismo. Si usted mira esto, Gloria a Dios. me brinqué hasta el 12, pero si usted se regresa al capítulo 2, verso 9, ahí le voy a decir que Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad corporalmente, dice. Amén. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. Léalo, hermano Ramón. Porque En él. amén. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice el 10. 10, amén. Vosotros estáis completos Completos. en él, Amén. que es la cabeza de todo principado y potestad. Aleluya. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. aleluya. Y luego también dice, y en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Amén. Aleluya. Completos. Amén. Eso es el Señor. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos vuestros pecados. El libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12 dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, amén, en el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre dado a los debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Amén. Y en el nombre de Jesús se efectuaron todos los bautismos que usted encuentra después del nacimiento de la iglesia. Amén. No hay ningún bautismo que usted vaya a encontrar diferente. Amén. Los efesios dice, también fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, aunque ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan, el bautista, como le estaba diciendo anteriormente. Juan el Bautista había predicado para arrepentimiento, pero cuando los encontró el apóstol Pablo, les preguntó que si habían recibido el Espíritu Santo. Esto, si usted mira el capítulo 19, verso 1 del libro de los Hechos, se va a dar cuenta que eran de Efeso, estas personas que se habían bautizado en el bautismo de Juan. Amén. Cuando se encontraron con Pablo, o sea que el bautismo de los Efesios llegó también. Amén. Llegó para que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Vamos a leerlos desde el capítulo 19, verso 1 del libro de los Hechos, para que usted vea que los de Efesios también fueron bautizados. Capítulo 19, verso 1 de los Hechos. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? 19:1 de los Hechos. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, así dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. ¿A dónde vino? A Efeso. Y halló a ciertos discípulos. Amén. Se los encontró en Efeso. Eran de Efesio. Amén.
Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Es una pregunta. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Cristo, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, hizo vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Aleluya. Eran 12 hombres, no eran niños. También, Gloria a Dios. También hay un evento que se está llevando a cabo y se están bautizando niños. No, el bautismo no es para niños. El bautismo es para hombres que han pecado, que han comprendido y que se han arrepentido. Porque dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Para poderse bautizar tiene que creer. No se vale que el papá crea por el hijo o la mamá por el hijo. No se puede eso. Si usted mira, dice que el alma del Padre es mía, dice la palabra de Dios, el alma del Hijo es mía, mas el alma que pecare esa morirá. Entonces él le voy a decir que ni el Padre va a pagar por los pecados del Hijo, ni el Hijo por el pecado del Padre. Cada uno va a tener que arrepentirse por sus pecados. Eso es lo que dice la Escritura, no lo digo yo. Amén. Y le voy a decir y le reitera el apóstol Pablo, que en Jesucristo recibieron, y le voy a decir que lo que iban a recibir, y recibieron el perdón y remisión de pecados. Amén. Aleluya. La palabra de verdad y el evangelio de salvación. Y el Señor los llenó de su Santo Espíritu porque ellos creyeron en Jesús. Amén. El verso del libro de Efesios capítulo 1 verso 13. Déjenme decir lo que dice aquí. Dice, en él también vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto se cumplió en los Efesios. Amén. Si usted mira todo esto, gracias Cristo Jesús. Universalmente nuestro Dios estableció este bautismo. Por eso le digo que solamente el requisito era arrepentirse. Aleluya. Y el arrepentirse quiere decir que tiene que dejar de hacer sus actividades de pecado. Esto quiere decir que le voy a decir que yo lo sé. Muchas veces nosotros hemos cometido algunos errores, y entre los errores que hemos cometido, le voy a decir que si no hay arrepentimiento los vamos a volver a cometer. Amén. Si hay arrepentimiento nos vamos a alejar de esos errores. Amén. Y le voy a decir que cuando el Señor le estaba hablando a través de los apóstoles a la gente que recibía esta palabra, cuando la recibía, empezaba a comprender que requería de un arrepentimiento y el bautismo. ¡Aleluya! O sea, son las dos cosas juntas, no solamente una. Porque si hubiera sido solamente con el arrepentimiento, los que se bautizaron en el bautismo de Juan estaban bien. No necesitaban bautizarse en nombre de Jesús. Pero requería las dos cosas. Por eso el apóstol Pedro les dijo en el capítulo 2, verso 38, arrepentidos y convertidos, y arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de sus pecados. Amén. Aleluya. Aleluya. Todo esto va a llevar, ¿sabe por qué estamos dando esta segunda parte de esta clase? Porque vamos a entrar a nosotros a analizar lo que es la Pascua, para que usted se dé cuenta, cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, qué es lo que a usted lo cubre. Amén. ¿Por qué es necesario ese bautismo en el nombre de Jesús? Amén. Gloria a Dios. Le voy a decir, ese cordero que fue inmolado en el Calvario es el Cordero de Corderos. Ya no hay otro sacrificio. El libro de Hebreos nos dice que ya no hay otro sacrificio. Amén. Él aplauso que vive y reina para siempre. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Les quiero decir, vamos al libro de Primera de Pedro capítulo 2 verso 21. Y dice la Escritura, no lo digo yo, el bautismo que ahora nos corresponde, dice la Escritura, que nos salva. Amén. Nos trae salvación. Pero déjenme decir que este bautismo se estableció con principios para salvación.
Y este bautismo fue para quitarle el poder al enemigo de su alma, de mi alma. Amén. Te lo voy a decir porque el bautismo nos trae remisión de pecados. Lo que significa es muerte y resurrección. El bautismo a nosotros nos permite ciertamente morir para el mundo y nacer para Cristo. Eso es lo que realmente es el bautismo. El libro de Romanos capítulo 6 nos da una explicación muy clara, aunque si usted no lo ha leído, usted va a poder visualizar y analizar que realmente el nacer de agua, déjenme decir que es un privilegio para nosotros porque nos entra en novedad de salvación. Amén. Eso es lo que es el bautismo. Nos traslada a novedad de salvación. Amén. Dice el verso 21 del capítulo 3 del 1 de Pedro, es el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Pero dice, no quitando las inmundicias de la carne. Esto quiere decir, los deseos van a estar ahí, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, lo que dice este texto, nos salva, nos da el privilegio de entrar en una novedad de vida nueva. Aleluya. Pero sus deseos usted va a tener que luchar y pedirle al Señor que le llene del Espíritu Santo para que sea revestido y sea limpio todo su pensamiento, su ser. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El libro de Santiago, hermanos. Gloria a Dios. Déjenme decir, vamos a mirar esa parte. Capítulo 2, vayan al libro de Santiago. No vamos a alcanzar a terminar, pero en fin, vamos a tratar de terminar todo esto, porque no quiero dejar principio o no quiero dejar otro punto aquí. Y esto es algo. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. De capítulo 12 vamos a leer algunos versículos hasta el versículo 7 del 1. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En otras palabras, aquí es donde entra el punto. Dios no hizo excepción de personas y también nos invita a nosotros que tampoco los hagamos. Ustedes tienen que hablar a toda persona de cualquier nacionalidad que sea. Usted está incitado a hablarle del Evangelio. Amén. Dice, porque si vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Dice el verso 4, dice, no hacéis excepciones entre vosotros mismos, venís a ser jueces con malos pensamientos. Y este es el punto. Aquí ciertamente es a nivel congregacional, pero tiene que ser a nivel en todo término. Amén. Usted, en otras palabras, usted tiene que mirar tanto al rico como al necesitado como al pobre con la necesidad de recibir el Evangelio. Sin excepción de personas, todos tenemos que mirar que en manos de todo el poderoso, una persona humilde, una persona necesitada, una persona pobre, una persona que no ha ido incluso a la escuela, es un instrumento en las manos de Dios. Simple hecho de que reciba el Evangelio, que se convierta, es un instrumento. El nombre de Jesús le otorga un poder. Amén. Dice así, hermanos míos, el versículo 5 dice, hermanos míos amados, oíd. Y hay una pregunta, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿Se acuerdan? Que dice el verso 5, el capítulo 5 del libro de Mateo. Bienaventurado a los pobres en espíritu, porque ellos. Amén. Entonces, déjenme decir, aquí en ese capítulo 5, si ustedes miran las bienaventuranzas que están a favor de los necesitados, a favor de los pobres, a favor de aquellos que en realidad se consideran que, incluso ellos se consideran que son menos, nadie tiene que ser menos que otros. Amén. Dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?
Usted y yo estamos en eso. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No se oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. En otras palabras, si usted recibió este nombre, no se quede con él. Hágalo saber al mundo a su alrededor. Amén. No se quede con él, porque esto es algo que tiene que saber todo el mundo. Amén. Déjenlo decir que los discípulos recibieron una revelación del nombre y su comisión era de dar a conocer el nombre que es sobre todo nombre. Amén. No hay otro nombre, dice la palabra de Dios. Amén. No tema, Dios está con usted, Dios está conmigo. Amén. Dele al Señor un aplauso. Gloria a Cristo Jesús. Pudiéramos hablar de varios tipos de bautismos que mencionan la palabra de Dios, porque menciona muchos. Pero el que ahora corresponde, como dice allí en el libro de Pedro, nos salva. Amén. Le voy a decir que si usted quiere irse y escudriñar esto a profundidad desde el principio, usted va a mirar que desde allá, desde el Éxodo, habla del bautismo. El libro de Hebreos da testimonio que todos fueron bautizados al pasar el Mar Rojo. Gloria a Dios. Amén. Y todos bebieron, dice, de la piedra que era Cristo. Amén. Aleluya. Pues, debo decir que desde allá venía todo esto para el cumplimiento de la gracia. Amén. Gloria a Cristo Jesús. No teman, Dios está con nosotros. Amén. Por mirar que el Señor siempre pelea por nosotros. Si usted mira esa parte que le estoy hablando allá del Éxodo, usted va a mirar que el Señor fue el que peleó la batalla por el pueblo de Israel. Amén. Él peleó la batalla. Él fue el que ahogó a los egipcios en el mar y sacó ilesos al pueblo de Israel hasta el otro lado del mar. Amén. Le voy a decir ¿qué le quiero decir con todo esto? Si usted pasa en Jesús, sus enemigos van a quedar atrapados, van a quedar ahogados por el poder de Dios. Amén. Pero va a tener que usted confiar plenamente en el Señor. Amén. Todos los que nosotros hemos conocido de la palabra de Dios que da testimonio de los discípulos, los siervos que han confiado en el Señor, todos han salido en victoria. Amén. No ha habido uno que haya salido en derrota. Todos han sido más que victoriosos. Amén. Aleluya. ¿Cuántos se deleitan en el nombre de Jesús? Gloria a Cristo. Gloria Aleluya. a Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir con una escritura más y usted y yo vamos a analizar esto. Hermanos, no es algo que usted y yo tengamos que de alguna manera imponer, pero sí tenemos que dar a conocer. Amén. Dice la escritura en el capítulo 4, verso 5 del libro de Efesios: una fe, solamente una fe. Y déjeme decir que usted y yo estamos incitados a nosotros dar a conocer el nombre de Jesús, creer en Jesús, darles a conocer el Evangelio de nuestro gran Dios y Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una fe. Y es un Señor, no son tres. Una fe, un Señor, nada más un Señor. Amén. Y el mismo Señor que estamos hablando, Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo, y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Sí, amén, gloria a Dios. Capítulo 2, verso 9 dice que recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que esté en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, hermanos. Así es que les quiero decir que para los que creen en más de uno, hermanos, qué terrible va a ser que no puedan comprender, Señor Dios imperfecto, el que nosotros les serviríamos. Les voy a decir por qué. Porque en la infinita sabiduría de Dios no iba a criar un hijo para después humillarse delante de su hijo. Sería un Dios imperfecto. Dice la palabra de Dios que Él se humanó, tomó forma de siervo. Ahí dice en el libro de Filipenses capítulo 2, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por lo tanto, dice que ese cuerpo era el templo del Espíritu, o era el templo de Dios. Tabernáculo. Aleluya. Libro de segunda de Corintios capítulo 5 verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dios estaba en Cristo. Apóstol Pablo, cuando recibió esta revelación, en capítulo 9 verso 5 del libro de Romanos, dice y les explica a través de la palabra que él dejó establecida aún, que es textualmente lo que usted está escuchando, no es algo inventado por nosotros. Usted va a mirar que el Señor estableció y les explicó personalmente de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Entonces les quiero decir que es una fe, un Señor y un bautismo. No hay dos bautismos, no hay tres Gloria a bautismos. Dios. Hay un bautismo. El bautismo que corresponde y ahora nos salva es el bautismo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si usted tiene alguna duda, estamos aquí para nosotros. No discutir, sino dialogar conforme a la palabra. Amén. A la luz de la palabra es un espejo para nosotros mirarnos y andar en él. Amén. Aleluya. Nosotros no podemos inventar y nosotros tratar de comprender como nosotros queramos. Ya hay es un testimonio, hay una iglesia que el Señor estableció y caminó conforme a la voluntad de Dios, la cual selló con su Santo Espíritu y da testimonio y dice que Él viene por una iglesia llamada de su nombre. Amén. Dice sin mancha ni arruga. Amén. Llamada de su nombre, se la está preparando a sí mismo, dice. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a invitarlos a que pasemos al altar. Vamos a pedirle al Señor que nos permita seguir aprendiendo todo esto. Esto es Gloria a Dios. doctrina que Dios dejó establecida. Es una doctrina que no acepta nada que no sea conforme a su palabra. Amén. Y les quiero decir que le doy gracias a Dios por tener nosotros el privilegio de hablar esta sana doctrina. Hay cosas que van a ser de gran impacto para muchos, pero es necesario que se escuchen. Amén. Si nosotros no levantamos la voz, dice que las piedras van a hablar un día de ese nombre. Amén. Y usted y yo estamos invitados e incitados para hablar de ese nombre. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a invitarlos al altar. Vamos a pedir al Señor que nos permita y nos revele su nombre. Vamos a pedirle también que oremos por los que están conectados o los que se conectaron o los que vean este mensaje. También de igual manera pedimos las oraciones por nuestro hermano José Luis Gutiérrez, como lo hemos estado haciendo. También por una compañera de trabajo que el Señor conoce su necesidad, solamente me pidió que oráramos por ella. Ella se llama Demetria, es una hermana por fe. Y también por nuestra hermana Claudia, que va rumbo a San Bernardino, que el Señor la lleve y la traiga con bien. Nuestro hermano que no está aquí también con nosotros, que el Señor los bendiga. Y cada uno de los que no están aquí, nuestro hermano Juanito, nuestro hermano Roberto, todos ellos que no vinieron este día, nuestro hermano Paqué, familias, que Dios los bendiga, los guarde. Y usted que está aquí, vamos a deleitarnos por un momento en la presencia del Señor. Dígale al Señor, no me quiero ir como llegué. Yo necesito esa revelación. Si todavía no la tengo, yo la necesito en mi corazón, en mi mente. Quiero exponerla como tú la tienes establecida en tu palabra, pero necesito la revelación primero. Amén. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, gracias, Padre amado, por ser tan bueno. Pedimos de tu gracia. De igual manera, Padre amado, por cada uno de los que están en necesidad en este lugar, Señor, que tú seas quien bendiga sus vidas, toque, Señor, sus mentes y nos permitas entender, Señor, y recibir esa revelación que es un misterio para muchos, pero para nosotros es un privilegio haber conocido